La atmósfera que rodeaba a Jason Jiménez en las horas previas a su fatídico vuelo el 10 de enero se llenó de una extraña corriente eléctrica, como si el mismo aire supiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. En el pueblo de Paipa, Boyacá, la mañana del 9 de enero transcurrió como siempre para un artista de gira. La noche anterior, en Málaga, Santander, había ofrecido su último concierto, una actuación donde miles de personas cantaron sus famosas canciones con una pasión aparentemente desbordante. Jason subió al escenario con su túnica tradicional, sonriendo radiante a las cámaras, agradeciendo al público con una voz ronca pero potente, y pronunciando palabras que ahora resonaban como una premonición. Habló de tomarse un descanso el próximo año, de cumplir 35 años y permitirse descansar tras 2 décadas de noches incansables. El público le dedicó una sonora ovación, pero en sus ojos había un brillo de cansancio, un destello de gratitud mezclado con algo más profundo, quizás una premonición que nadie se atrevió a nombrar en ese momento. Regresó al hotel con el grupo, riendo y bromeando juntos, pero sus allegados notaron que su energía se agotaba más rápido de lo habitual, como si su cuerpo respondiera a una llamada invisible. Al amanecer del 10 de enero, el sol apenas salía mientras el grupo se preparaba para el viaje. Su destino era Marinilla, Antioquia, donde Jason tenía previsto actuar esa noche. El avión de Piper los esperaba en el aeropuerto local, un avión que el cantante había usado durante meses para recorrer las distancias aparentemente insalvables entre pueblos. Amigos cercanos comentaron que el avión había estado en mantenimiento durante todo diciembre y que Jason planeaba reemplazarlo pronto por uno más nuevo y confiable. Sin embargo, esa mañana, nadie mencionó ningún problema ni preocupación. El ambiente era de intensa concentración. Las maletas estaban hechas, los instrumentos cuidadosamente envueltos, y el cantante se movía entre ellos con su característica mezcla de liderazgo natural y humildad. Imágenes del día anterior circularon en redes sociales, selfies con fans, cálidos abrazos, pero detrás de las sonrisas se escondía una sutil tensión. El grupo hablaba en voz baja sobre el tiempo, el itinerario y la puntualidad. Por su parte, Jason parecía absorto en sus pensamientos, revisando su teléfono con frecuencia y respondiendo mensajes brevemente. El aire estaba impregnado del aroma a café recién hecho y combustible de avión, una combinación que en otros días formaría parte del ajetreo, pero esa mañana se sentía pesada, casi sofocante. A medida que se acercaban al aeropuerto, las conversaciones se acortaban. Alguien bromeaba sobre el tráfico aéreo imaginario. Otro comentaba el maravilloso sonido de la guitarra de la noche anterior. Jason escuchaba, asintiendo, pero sus respuestas se limitaban a simples palabras. Entraron en una tienda cercana a comprar algo para picar para el viaje. Queso local, agua embotellada y otras delicias. Allí, el cantante se tomó selfies con el personal, sonriendo con la genuina calidez que le hacía querer, y firmó algunos autógrafos improvisados. Las fotos tomadas en ese momento mostraban a un hombre aparentemente relajado, con gorra de béisbol, gafas de sol y una barba bien recortada, pero un observador atento notaría que su mirada a veces estaba desenfocada, con la mano ligeramente temblorosa al sostener el celular. Era como si una parte de él estuviera en otra parte, abrazando lo inevitable. El grupo salió de la tienda con una risa forzada, cargando con sus bolsas de compras, y se dirigió a la pista. La avioneta los esperaba, con su plata brillando bajo el cálido sol de Boyacá, y nadie sospechaba que estos serían sus últimos momentos de normalidad. Jason Jiménez proyectaba una imagen de fuerza inquebrantable, una fuerza que había construido durante años de lucha, desde las calles de Bogotá hasta los estadios abarrotados. Esa mañana del 10 de enero, ante las cámaras y su equipo, mantuvo esa misma actitud. Saludó a todos con calidez, bromeó con los pilotos y técnicos y posó para las fotos que su fotógrafo personal no dejaba de tomar. En el video, que ahora circula como una reliquia desgarradora, se le ve subir al avión con aire de confianza, girando para hacer un gesto de victoria con el puño cerrado, sonriendo como si el mundo entero le perteneciera. Sus palabras estaban llenas de optimismo. Habló del próximo concierto, de la energía que sentía tras el partido en Málaga y de gratitud por la vida. Su entorno lo describió como siempre, carismático, generoso, un motivador constante cuando todos estaban cansados. Nadie notó, o nadie quiso notar, que su sonrisa era algo más rígida, que su mirada no se detenía demasiado en ningún punto. Sin embargo, esa fachada empezó a mostrar pequeñas grietas que solo sus allegados percibían. Camino al aeropuerto, Jason estaba más callado que de costumbre, mirando por la ventanilla del coche con expresión distante. Cuando alguien le preguntaba si todo iba bien, respondía con un rotundo sí, acompañado de una ligera palmadita en la espalda, pero su voz era más grave y ronca.
En la tienda, mientras compraba, mantenía la compostura, charlando con el personal, pero sus respuestas eran breves, casi automáticas. El fotógrafo que lo acompañaba capturó el momento en que Jason se quedó quieto, observando la avioneta a lo lejos, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Apenas un segundo, pero algo indescriptible se encapsuló en ese gesto, una sombra que contrastaba con la vitalidad que siempre irradiaba. Afuera, para el mundo, Jason seguía siendo el ídolo invencible, el hombre que había ascendido de vender mantequilla a conquistar los escenarios, pero esa fachada, por sólida que fuera, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de algo que solo él conocía. La calma que proyectaba Jason se desmoronó poco a poco, ahora, con el tiempo, revelándose como un grito silencioso. Caminaba con la espalda erguida, hablaba con el tono seguro de alguien acostumbrado al liderazgo, pero sus manos hurgaban constantemente en los bolsillos, como si necesitara aferrarse a algo tangible. Sonreía cuando era necesario, pero esa sonrisa nunca se reflejaba en sus ojos. En las imágenes de los momentos previos al despegue, se podía ver su mirada fija en el horizonte, hacia las montañas que rodeaban a Paipa, como buscando respuestas en ese paisaje. Respondía rápidamente a los mensajes en su celular, pero sus dedos tecleaban nerviosos en la pantalla cuando creía que nadie lo veía. Seguía siendo Jason tal como se presentaba ante todos, pero para sí mismo, tal vez, se había convertido en una persona diferente. En el alma de Jason Jiménez se gestaba una tormenta que nadie podía descifrar a tiempo. Durante semanas, quizás meses, el cantante había confesado en privado, y a veces en público, que sueños recurrentes lo asaltaban violentamente. Soñó con 3 accidentes aéreos, una avioneta cayendo a tierra y noticias anunciando su propia muerte. En un sueño, incluso se vio muerto, con su rostro en la televisión mientras la nación lloraba. Relató estos sueños con una mezcla de miedo y resignación, diciendo que Dios le advertía que prestara atención. Sin embargo, la vida de gira no le permitía largos descansos y continuó, considerando estos sueños como pruebas de fe más que señales reales. Esa mañana del 10 de enero, esos ecos internos resonaron con mayor fuerza. Quienes lo acompañaron en sus últimas horas notaron que su alegría habitual se tiñeba de melancolía. Su silencio era más prolongado y, a veces, miraba al vacío como si escuchara una voz distante. Señales de agitación interior eran evidentes en gestos sutiles que pasaban desapercibidos en medio del ajetreo. Jason miraba constantemente su reloj, a pesar de que la agenda seguía bajo control. Tocaba repetidamente el crucifijo que llevaba al cuello, una costumbre que siempre tuvo, pero que esa mañana parecía más forzada. Cuando el grupo bromeaba sobre el vuelo, sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una expresión pensativa. En un momento dado, mientras esperaba en la pista, se alejó unos pasos del grupo y miró al cielo azul, respirando hondo varias veces, como si intentara calmar su corazón acelerado. Nadie le preguntó qué le pasaba, porque Jason siempre había sido fuerte, un consolador. Pero en su interior, la premonición que había compartido en diciembre se hacía más fuerte, convirtiéndose en una carga invisible que lo aplastaba lentamente. La inquietud se acentuó en pensamientos que nadie podía comprender. Jason sabía que la avioneta había sido inspeccionada, que planeaban reemplazarla, pero esa certeza no fue suficiente para silenciar la voz interior que susurraba peligro. Caminó hacia el avión con paso decidido, pero cada metro que avanzaba parecía requerir más esfuerzo. Sus ojos, normalmente brillantes de entusiasmo, se oscurecieron de repente. Su corazón latía con fuerza, no por la emoción ante la inminente actuación, sino por un miedo primario que intentaba arrebatárselo. Intentó rezar en silencio, pidiendo protección, pero las palabras se le ahogaban. Era un hombre de profunda fe, criado en la tradición católica, y comprendía que estos sueños eran mensajes sagrados. Sin embargo, su exigente agenda, las responsabilidades con el equipo, sus hijos y la afición lo obligaban a continuar. En su interior, se libraba una feroz batalla entre el deber y el instinto de supervivencia, y nadie, ni siquiera él mismo, se atrevía a detener el desarrollo de los acontecimientos. Antes de subir a la pasarela de la avioneta, Jason se detuvo un poco más de lo necesario. La fresca brisa matutina de Boyacá le alborotó el pelo que asomaba por debajo del sombrero y miró al cielo azul claro, como pidiendo permiso para continuar. Se giró hacia su grupo y pronunció un comentario que sonó común y corriente, pero que ahora pesaba mucho en la memoria de quienes lo oyeron. Dijo que si algo pasaba debían cuidar de sus hijos, no dejarlos solos. La broma vino acompañada de una risa corta, casi ahogada. Y todos respondieron con sonrisas automáticas, pensando que era una de las típicas exageraciones de un artista cansado. Nadie entendió la seriedad que se escondía en esas palabras. Nadie se atrevió a preguntar por qué eligió ese momento para decirlas. Jason dio un paso, puso el pie en la primera pasarela, se giró por última vez y levantó el pulgar hacia el fotógrafo que seguía filmando.
En ese gesto había una mezcla de desafío y despedida que nadie comprendió hasta más tarde. Subió, se sentó en el asiento del copiloto porque le gustaba contemplar el horizonte desde allí. Se abrochó el cinturón despacio, casi con solemnidad, y luego miró por la ventana, observando la pista que se extendía a lo lejos. Cuando los motores empezaron a rugir, Jason volvió a sacar su celular. Escribió un mensaje corto, lo envió y lo guardó en el bolsillo sin esperar respuesta. Algunos decían que era para su madre, otros que era para uno de sus hijos mayores, pero el contenido del mensaje nunca se reveló y probablemente nunca lo sería. El piloto le preguntó si todo estaba listo y él asintió con énfasis. La avioneta rodó por la pista, aceleró y luego despegó abruptamente, algo que siempre ponía al cantante un poco nervioso. Desde tierra, la tripulación lo vio desaparecer. Una silueta plateada brillante contra el cielo azul pálido, y nadie sospechó que estas serían las últimas imágenes de Jason con vida. Dentro de la cabina, el cantante guardó silencio. No tarareó como de costumbre en vuelos cortos, ni bromeó con el piloto sobre el paisaje. Simplemente miraba al frente, con las manos apoyadas en las rodillas y los dedos entrelazados. Respiraba profunda y lentamente, como preparándose para lo inevitable. En su mente, imágenes de sueños recurrentes destellaban vívidas y crueles, intercaladas con recuerdos de las risas de sus hijos, de auditorios llenos, de noches en las que los aplausos lo hacían sentir invencible. Todo esto contrastaba con la creciente certeza de que esta vez el sueño no era solo un sueño. La avioneta alcanzó la altitud de crucero y el piloto anunció que todo estaba normal, el clima estable y que llegarían a Marinilla sin incidentes. Jason respondió con un susurro apenas audible. Luego, en un gesto inesperado, se quitó el sombrero, lo colocó sobre su regazo y cerró los ojos unos segundos. Al abrirlos, las lágrimas brotaron de las comisuras de sus labios. No lloró en voz alta, no dejó que las lágrimas cayeran, pero esas lágrimas silenciosas fueron la primera señal clara de que su fachada se había derrumbado por completo. Miró al piloto y le dijo en voz muy baja que si algo pasaba, debía decirle a su familia que los amaba más que a nada en el mundo. El piloto, incómodo, intentó cambiar de tema, hablando del concierto, de los fans que lo esperaban, pero Jason ya no lo escuchaba. Su mente estaba en otra parte, repasando su vida entera en rápida sucesión, desde sus días de pobreza en Kennedy hasta el día en que grabó su primer éxito, desde las noches sin dormir componiendo hasta las mañanas despertando rodeado de amor. En ese momento, el cantante comprendió que el destino había llegado y que no había vuelta atrás. No gritó, no les rogó que volvieran, no resistió el miedo, simplemente lo aceptó, con la resignación de quien ha luchado toda su vida y ahora depone las armas. El momento en que la avioneta empezó a perder altitud fue tan repentino que casi no hubo tiempo para reaccionar. El piloto intentó controlarla gritando algo por la radio, pero el avión falló y se precipitó hacia las montañas de Antioquia. Dentro de la cabina, el rugido ensordecedor de los motores ahogó cualquier palabra. Jason se aferró a su asiento, con los ojos abiertos, el rostro pálido pero extrañamente tranquilo. No hubo pánico ni gritos de auxilio. Solo una mirada fija en el horizonte que se acercaba rápidamente. En esos momentos finales, toda su vida pasó ante él como una película en avance rápido, y en el centro de cada fotograma estaban sus hijos, su madre, las personas que amaba, y aquellas con las que nunca había hablado lo suficiente. Cerró los ojos una última vez, susurró una breve oración casi inaudible, y esperó. El choque fue devastador, un rugido atronador que sacudió el suelo y silenció todo lo demás. La avioneta se hizo añicos en la ladera, dejando una retorcida estela de metal y humo negro que se elevaba hacia el cielo indiferente. Jason Jiménez dejó de existir en ese preciso instante, llevándose consigo las palabras que nunca pronunció, los miedos que ocultó hasta el final y la inquebrantable convicción de que su sueño se había hecho realidad. La noticia corrió como la pólvora. Primero llegaron mensajes crípticos en grupos de WhatsApp, luego publicaciones en redes sociales con fotos borrosas del lugar del accidente, seguidas del comunicado oficial que nadie quería leer, pero que todos esperaban. Los fans se quedaron atónitos frente a sus pantallas, sin poder creer lo que veían. En las calles de Marinilla, donde miles esperaban el concierto, se hizo un silencio impactante. Jóvenes con camisetas con su imagen comenzaron a sollozar, abrazándose, mientras los altavoces que deberían haber anunciado su llegada se silenciaban. En Bogotá, en Medellín, en los pueblos más remotos donde su música fue la banda sonora de toda una vida, la misma escena se repitió. Quienes nunca lo habían conocido en persona sintieron la pérdida de un ser querido. Las redes sociales se inundaron de viejos videos, grabaciones de conciertos, selfies, y sus palabras ahora sonaban proféticas.
Nadie podía comprender esta inmensa pérdida, porque Jason no era solo un cantante, era un símbolo de superación, de fe y de resiliencia. Los colegas de Jason, quienes compartieron escenario con él, compusieron música con él, quienes presenciaron sus risas y lágrimas, todos estaban profundamente entristecidos. Algunos se encerraron en sus casas sin poder hablar. Otros salieron en vivo por televisión, con la voz entrecortada por la emoción, buscando palabras que ya no existían. Los cantantes que una vez compitieron con él, que envidiaron su éxito, ahora lloraban desconsoladamente, reconociendo la pérdida de uno de los más grandes. Quienes lo acompañaron esa mañana, quienes permanecieron, se acurrucaron en un pequeño círculo, abrazándose, sin poder hablar más que entre sollozos. Nadie entendía cómo el hombre que siempre había sido tan fuerte, que siempre le había levantado el ánimo cuando todo lo demás fallaba, podía haberse ido. La incredulidad se mezclaba con la ira, con una culpa latente por no reconocer las señales, por no detenerlo cuando aún había tiempo. Durante las siguientes horas, la nación entera se sumió en el luto. Las emisoras de radio dejaron de tocar música alegre. Los canales de televisión interrumpieron su programación para emitir programas especiales, y en cada esquina, alguien encendía una vela o ponía a todo volumen una de sus canciones, como si ese volumen pudiera traerlo de vuelta. El vacío que dejó Jason se convirtió en una pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Por qué no escuchó su propia intuición? ¿Por qué subió a esa avioneta sabiendo lo que sabía? ¿Fue valentía, fatalismo, responsabilidad hacia su equipo y su público? Sus sueños premonitorios, contados en entrevistas y conversaciones privadas, ahora se repiten como evidencia irrefutable de que él lo sabía. Sin embargo, siguió adelante. Algunos dicen que era su forma de desafiar al destino, otros que simplemente no podía detener la maquinaria de su carrera. Lo cierto es que esa decisión lo llevó al último vuelo y dejó al mundo con una interrogante que duele más que la propia muerte. Cada vez que suena una de sus canciones, cada vez que alguien tararea un estribillo suyo en la calle, la pregunta regresa. ¿Y si hubiera dicho no? ¿Y si hubiera cancelado el vuelo? ¿Y si hubiera confiado más en esa voz interior que lo advertía sin descanso? Nadie tiene la respuesta, pero todos la buscamos en las letras que dejó, en las fotos que capturaron su última sonrisa, en los videos donde se le ve subiendo a la avioneta con el puño en alto. La duda se ha instalado como un huésped permanente en el corazón de quienes lo amaron. Los hijos que dejó crecen escuchando historias de su padre, pero también escuchan los rumores, las especulaciones, las teorías que intentan explicar lo inexplicable. La madre que lo crió sola repite una y otra vez las últimas conversaciones, buscando en ellas algún indicio que le permita entender por qué su hijo no se detuvo. Los fans organizan vigilias, pintan murales, crean tributos eternos, pero en el fondo de cada homenaje late la misma pregunta sin respuesta. Jason Jiménez se fue llevándose el secreto de su último amanecer, de su último pensamiento, de su última oración. Y aunque su música sigue viva, aunque su legado crece con cada día que pasa, esa sombra permanece. Una sombra que no explica, que no consuela, que solo pregunta en silencio por qué un hombre que lo dio todo terminó aceptando lo que tanto temía. Y mientras el país sigue cantando sus canciones, mientras el eco de su voz resuena en miles de gargantas, la interrogante se queda suspendida en el aire, eterna, dolorosa, imposible de borrar.